El pueblo romano había expulsado a los etruscos del poder y además había hecho desaparecer el sistema de gobierno monárquico, el sistema de gobierno de líderes. Pero ¿qué nuevo sistema es el que inventaron? Inventaron un sistema en el que quien ostentara el poder no podía ser una única persona, sino dos. A estos dos hombres se les llamó cónsules. Los cónsules tenían un mandato limitado a un año y uno estaba para controlar lo que hacía el otro. Asimismo, todas las magistraturas que creaban, todas las instituciones de gobierno por debajo de los cónsules, eran también dobles o colegiadas de un grupo de varias personas. Había ediles, había censores y había cuestores. Estas son las magistraturas básicas. Todos ellos, el que accedía a uno de estos cargos, solo podía estar en él durante un año. Era otra manera de limitar el ejercicio del poder. Los romanos se obsesionaron con el hecho de que ningún hombre pudiera tener todo el poder de Roma. Junto a estas instituciones de carácter más o menos personal, había otra gran institución, que era el Senado. El Senado venía ya de época anterior, pero es ahora cuando cobra todo el significado político e histórico que los romanos le quisieron dar. El Senado era una asamblea de aristócratas que formaban parte del pequeño grupo de romanos que tenían en su poder la tierra. Era una nobleza agraria. Y estas familias que tenían esta riqueza provenían de los primeros habitantes de la ciudad de Roma. Así pues, todos aquellos que habían venido después a sumarse a la ciudadanía romana no pertenecían a esta minoría y no podían acceder al poder, ni al senatorial, no podían ser senadores, ni tampoco podían ser cónsules. Había entonces una gran masa de la población que estaba fuera del poder, y en cambio el poder pertenecía a una minoría aristócrata, de una aristocracia basada en la posesión de la tierra. Esto hizo que constantemente hubiese fricciones, luchas entre la aristocracia senatorial y la plebe. Así se llamaba este otro grupo social. Los senadores se llamaban a sí mismos los patricios, frente a la plebe, los plebeyos, que eran el pueblo que había venido después de la primera época y no tenían acceso al poder. Patricios y plebeyos se enfrentarán por las concesiones del poder durante siglos dentro de Roma. Estas luchas tuvieron muchos episodios a lo largo de los siglos. Quizá el primero y uno de los más importantes fue una secesión, una separación que hicieron los plebeyos en el año 494, es decir, muy pocos años después de la proclamación de la República. Los plebeyos deciden irse de Roma y se instalan a unos kilómetros de la ciudad en otro lugar. Claro, los patricios, cuando vieron que toda su población se iba, se asustaron, porque obviamente no podía seguir adelante la ciudad sin población. Así que se vieron obligados a negociar. Y en esa negociación fue cuando se creó una nueva magistratura que se llamó el Tribunado de la Plebe. Este nuevo cargo, el del tribuno, tendrá una enorme importancia, porque el tribuno era un magistrado, un político de la plebe, y su poder era enorme, porque limitaba, controlaba las actuaciones de los cónsules, incluso de los senadores. Es decir, había muchas decisiones que antes podían tomar los patricios sin ningún problema, mientras que ahora todas estas decisiones debían estar fiscalizadas y muchas veces vetadas por este nuevo cargo, que era un cargo que pertenecía a la clase plebeya, el tribunado de la plebe. El tribuno tendrá un enorme poder, por lo tanto. Bueno, se ha creado esta nueva institución y no será la única. Habrá más pasos
hacia la igualación entre los ciudadanos del orden ecuestre, del orden de los aristócratas, y los caballeros, que serían los plebeyos. Bueno, esta es la situación social y política dentro de Roma. Vamos a la historia. Los romanos acaban de expulsar a los etruscos y esto es sencillo. ¿Los etruscos van a permitir que esto sea así sin más? Por supuesto que no. Ahora vamos a fijarnos un poco más en el mapa, más al norte de los propios etruscos. Si aquí tenemos Roma, los etruscos habían dominado tradicionalmente toda esta zona, pero desde hacía algunas décadas, poblaciones del norte, venidas de más allá de los Alpes, son galos, habían invadido la llanura del río Po, se habían instalado aquí y permanentemente hostigaban a los etruscos. Los etruscos se vieron muchas veces derrotados por estos ciudadanos que venían de fuera y que se habían instalado allí. Por eso los etruscos también tenían que ir hacia el sur para poder sobrevivir. Así que la pérdida de Roma para ellos era muy importante. Los etruscos no se conformaron en ninguna medida con la pérdida de Roma y organizaron un ejército capitaneado por Lars Porsena, un caudillo etrusco, y por supuesto amparado por Tarquinio el Soberbio, que había sido depuesto del poder, y este ejército atacó Roma. Los etruscos sostienen una guerra con los romanos, una guerra en la que la leyenda nos cuenta algunos episodios siempre heroicos de los romanos, como por ejemplo el de Mucio Escévola, un joven que intenta infiltrarse en las filas etruscas para obtener información, pero es capturado, y ahora es al revés. Los etruscos intentan torturarlo para que les diga cómo está la organización del ejército romano. Él entonces pone su mano derecha sobre el fuego y deja que el fuego queme esta mano, y sin pronunciar un lamento ni derramar una lágrima. Entonces les dice a los etruscos: ¿veis cómo aguanto el dolor? Así aguantaré todas vuestras torturas sin deciros nada, ¿no? Este ciudadano que luego vuelve a Roma, al que llaman Escévola, que significa el zurdo, es uno de los ejemplos de la valentía de los romanos, ¿no? O, por ejemplo, cuando el ejército etrusco está ya a punto de entrar en Roma, solo le falta cruzar un puente. Allí está un ciudadano, Cocles, Horacio Cocles, que lucha él solo contra todos los etruscos hasta que por fin logra ser destruido el puente. Entonces él ya entra en Roma, pero es él el que ha retenido al ejército hasta que ha sido posible destruir el puente para que el ejército enemigo no pueda cruzar el río Tíber. Ejemplos así nos dicen pues que los romanos eran muy valientes, muy arriesgados, muy valerosos, pero la realidad es que los etruscos seguramente, si no vencieron totalmente a los romanos, sí que debieron imponerse en ese medio empate en el que quedaría la guerra, y mantenían una vigilancia permanente sobre los romanos. Años más tarde, los romanos conseguirán eliminar a los etruscos, pero en este momento no. Y precisamente este debilitamiento de Roma a manos de los etruscos es aprovechado por los vecinos del Lacio, por los latinos. Muchos pueblos latinos atacan a Roma. ¿Por qué? Si recordamos, Roma se había puesto a la cabeza de una pequeña liga, de una federación latina, pero esto quiere decir que Roma tenía esa preponderancia y en cierta forma Roma dominaba a estas ciudades. Ahora estas ciudades van a intentar luchar contra Roma para quitarse esa dominación de encima. Nuevamente vuelven a aparecer leyendas de héroes romanos que luchan contra estos enemigos que van surgiendo aquí y allá entre la propia Federación Latina. Por ejemplo, Cincinnato, este ciudadano que estaba arando y es llamado para dirigir la guerra, mientras él
va surcando la tierra con su arado, entonces deja allí los bueyes y va a la lucha, y justo cuando termina la guerra, en el momento en el que deja la situación estable, vuelve y coge, los bueyes le estaban esperando en el mismo punto en el que los había dejado y continúa arando, ¿no? Este ciudadano cuya honestidad está por encima de toda duda, no se deja llevar por el poder, sino que el poder lo toma, sirve a su ciudad y luego vuelve a su campo, ¿no? Pero también hay un episodio interesante, es el episodio de Marcio Coriolano. Coriolano es un aristócrata romano que tiene un pasado militar brillante en las luchas contra otros pueblos y contra los etruscos, pero que en un momento de crisis hace una propuesta antipopular, algo referente a la distribución de pan. Y esto provoca la ira del pueblo romano, de la plebe, que a través del tribunado consiguen expulsarlo de Roma. Él entonces se ve apartado de Roma, este Marcio Coriolano, y acude a los enemigos de Roma, en este caso los volscos latinos que estaban en guerra contra Roma. Coriolano se pone al frente de un ejército volsco que marcha contra Roma y vencen al ejército romano. Y justo cuando van a entrar en la ciudad de Roma, dice la leyenda que es la madre de Coriolano la que sale y le dice a su hijo: no entres en Roma, no vayas a traicionar a tu propia ciudad. Coriolano entonces decide dar marcha atrás y dice a su madre una frase legendaria: madre, ahora salvas a tu ciudad, pero pierdes a tu hijo, y se vuelve. Pero si nos fijamos bien, ¿qué nos está diciendo esta leyenda de creación romana? No es solo una leyenda más de heroísmo, de patriotismo de la madre de Coriolano, es que Coriolano se ha enfrentado con la plebe, y recordamos que los plebeyos y los patricios están en permanente lucha. Claro, podemos pensar que hubo guerras civiles entre patricios y plebeyos en momentos concretos, enfrentamientos civiles, y que en esos enfrentamientos civiles uno y otro bando pidió apoyo externo. En este caso los volscos habían apoyado al bando patricio, pero por alguna razón no vencieron. La lucha entre patricios y plebeyos debió de ser a lo largo de estos siglos bastante dura, con bastantes aristas. Además de estas luchas contra los vecinos latinos, seguimos avanzando en la historia y llegamos ya al siglo IV. El siglo V ha sido el primer siglo de la República, desde su proclamación en el año 509 hasta esta lucha con los etruscos, esta lucha contra los propios vecinos, y ahora se van a enfrentar a otra fuerza superior. Ya habíamos hablado de los galos, que estaban en el norte, en la llanura padana, aquí, pero ahora los galos han decidido seguir avanzando hacia el sur, y prácticamente han destruido lo gordo, lo grueso del poder etrusco, y llegan hasta Roma. Los galos, estos habitantes venidos de más allá de los Alpes. En el año 390, un ejército galo, acaudillado por Breno, traspasa el Tíber, entra en Roma y ocupa el Capitolio. Nuevamente una leyenda nos dice que las ocas que había en el palacio del Capitolio, en el centro de Roma, cantaron o chillaron y alertaron a la población, y entonces los galos no pudieron atacar el palacio del Capitolio en el centro de Roma, que fue lo único que se quedó intacto. También hablan las leyendas de que los senadores romanos permanecían sentados en las puertas de sus casas, y cuando llegaban estos
galos y los veían allí quietos, impertérritos, no sabían qué hacer, hasta que uno de ellos le tiró de la barba a uno de estos senadores que estaban esperándolo. El senador lo golpeó con el bastón y el galo entonces lo mató. Y este asesinato del primer senador dio pie al asesinato de todos los senadores, para que se vea la crueldad de los galos, pero también pues, la postura firme del romano, del senador romano, ¿no? Que está allí ante su ciudad, defendiendo su ciudad. La guerra contra los galos termina con una victoria de los galos. Los galos ocupan Roma y además la ocupan y imponen en ella el pago de unos tributos que son ciertamente humillantes. Los romanos deberán proporcionar a los galos dinero durante muchísimos años, porque estaban bajo la presión de un nuevo ataque y de una destrucción de Roma. Los galos no destruyen Roma, ni tampoco imponen su poder, ni nada, solamente la convierten en una ciudad tributaria, en una ciudad que va a tener que pagarles a ellos dinero, mucho dinero. Por lo tanto, la victoria no es romana, sino que en este momento es gala. Un poco después se aprueba la ley Lucio Sextilia. Volvemos a hablar de sociedad en Roma, de sociedad interior. Los patricios y los plebeyos, que siguen enfrentándose, van a llegar ahora a un punto de acuerdo con esta ley que suprime la esclavitud contraída por deudas, la esclavitud que se adquiría en la condición de esclavo por no poder pagar una deuda al acreedor. Esto tuvo una repercusión enorme. En último término, había ya muy pocas diferencias de orden legal entre un patricio y un plebeyo. Una ley anterior permitía que los patricios y los plebeyos contrajeran matrimonios mixtos, de patricios con plebeyas o viceversa. Además, también se había conseguido que al menos uno de los dos cónsules fuese plebeyo. Así nace, más o menos a mitad del siglo IV, el concepto de que Roma es la suma del Senado, como representación de los patricios, y el pueblo, como representación de los plebeyos. El Senado y el pueblo de Roma, en latín Senatus Populusque Romanus, sus siglas SPQR se van a convertir en adelante en el símbolo de Roma. Los patricios junto a los plebeyos, el Senado junto al pueblo romano. Continúa Roma avanzando en su historia y comienza ahora ya no a defenderse, porque hasta ahora, a lo largo de toda la República Romana, se había intentado defender de los ataques etruscos, de los ataques latinos y de los ataques galos, con mejor o peor suerte. Ahora Roma se ve fuerte, Roma está mucho más unida, y el ejército romano, que está configurado por legiones populares, por legiones de participación del pueblo, no por una aristocracia guerrera, sino por el pueblo metido dentro de los cuerpos del ejército, entonces ahora va a tener un poder enorme, un poder de ataque y de defensa bastante grande, que lo va a demostrar a lo largo de siglos, claro está. La primera guerra en la que los romanos se tienen que medir con enemigos y en la que ellos intentan avanzar, en la que ellos intentan llevar la iniciativa, es la guerra que sostienen contra los samnitas. Los samnitas habitan al sur de Roma. En esta región, que se llamaba el Samnio, vivían pueblos samnitas que no eran todos uniformes, sino que entre ellos también había algunas fricciones. Pues bien, una parte de los samnitas, enfrentada con otra, pide ayuda a Roma en su lucha. Roma inmediatamente acude en su auxilio, y esta es la primera guerra samnita. Es en el año 343, por lo tanto a mediados del siglo IV. En este siglo IV, desde mediados hasta finales,
va a estar ocupado por estas guerras samnitas, que van a ser 3. En esta primera guerra no dura mucho, los romanos ayudan a sus aliados samnitas contra los otros samnitas, pero al final de la guerra no hay un vencedor claro. Sin embargo, años después, en el año 323, nuevamente se les pide ayuda, pero esta vez es todo completamente distinto, porque los romanos han visto ya cómo deben luchar en el frente. Para empezar, gracias al empeño de un senador llamado Apio Claudio, los romanos han construido un camino, una vía, desde Roma hacia el sur. Esa es la vía Apia. A través de esa vía Apia los romanos podrán llevar tanto legiones como suministros para estas legiones, y han comprendido el poder de las comunicaciones en la guerra. Ahora los romanos van a poder luchar con mucha mayor facilidad lejos de la ciudad de Roma. Pues bien, a pesar de que hay una grandísima derrota del ejército romano en esta Segunda Guerra Púnica, es en la ciudad de Caudio, donde los romanos se ven obligados a meter toda su legión por un estrecho desfiladero, y allí son completamente encerrados por sus enemigos y sufren una cruel y humillante derrota en las llamadas Orcas Caudinas. A pesar de esta gran derrota, sin embargo, los romanos se rehacen y luchan allí contra los enemigos samnitas, pero esta vez vencen. Sus enemigos samnitas piden ayuda a galos y etruscos, y los romanos entonces tendrán que luchar en 2 frentes, en el sur contra los samnitas y en el norte contra galos y etruscos, y vencerán en ambos frentes. Ahora los romanos van a ocupar militarmente el norte etrusco y galo, aunque no logran expulsar a los galos de la península, pero sí que hacen que retrocedan mucho, y desde luego se libran ya de esos impuestos que tenían que pagar. Y hacia el sur, los romanos van a ocupar, ahora van a hacer ciudades, territorios de control romano, toda esta parte sur de la península itálica. Aún hay una tercera guerra samnita en el año 298 hasta el 290, una guerra corta en la que ya los romanos se imponen y hacen prácticamente suyo todo el territorio del Samnio. Así ha terminado el siglo IV. El siglo IV ha sido el siglo de las luchas samnitas, y entonces es cuando comienza la expansión de los romanos a través de la península itálica. Ahora los romanos ocupan toda esta región, y en la península itálica tienen como vecinos al sur a los griegos, porque esta era zona de población griega, esto también, y más al sur a los cartagineses. ¿Quiénes son los cartagineses? Cartago está en África, como vemos, y Cartago era una potencia marítima militar que controlaba todas las rutas comerciales que transcurrían en el Mediterráneo. Dominaban el mercado, el comercio en el Mediterráneo. Eran la gran potencia del Mediterráneo occidental. Así pues, los romanos, que están aquí, asomándose a la parte sur ocupada por los griegos, y más abajo al mar, se encuentran con los cartagineses. Y está claro que tarde o temprano iba a tener que haber una lucha entre romanos y cartagineses. Pero no hubo una, sino que fueron 3. Los romanos a los cartagineses los llaman punos o púnicos, y entonces a las guerras que sostuvieron contra ellos las llaman guerras púnicas. Las guerras púnicas, estas 3 guerras púnicas, tienen lugar fundamentalmente en el siglo III. El siglo III es el siglo de las guerras entre romanos y cartagineses.
Hay un primer enfrentamiento que sucede porque las ciudades del sur y sobre todo de Sicilia piden ayuda a Roma contra los cartagineses que los intentaban dominar. Ahí en esa guerra los romanos vencen por tierra sin ningún problema, su legión es mucho más poderosa que los ejércitos cartagineses, pero tienen un problema con el mar. Nunca jamás han luchado por mar, ni saben cómo se hace, ni tienen flota. La suerte hizo que los romanos capturaran una nave enemiga y la estudiaron y la copiaron y pudieron construir naves al estilo de las naves cartaginesas. Así pues construyeron su flota. Aún no sabían luchar en el mar, no sabían luchar, solo sabían luchar cuerpo a cuerpo. Y entonces idearon un sistema de largas pértigas acabadas en un gancho y su táctica era acercarse lo más posible al enemigo, pero a la distancia de esa pértiga, una vez que tenían esa pértiga, la enganchaban a la nave enemiga de manera que no pudiera ni escapar, ni irse, ni alejarse, estaba a una distancia fija, y entonces abordaban la nave y ya en esa lucha cuerpo a cuerpo, los romanos era donde demostraban su preponderancia y vencían. Bueno, era una técnica como otra cualquiera, era una técnica inicial que les permitió ganar la primera guerra púnica y hacerse con el control de Sicilia. Por supuesto de todo el sur de la península y ahora también de las ciudades sicilianas. Los romanos ahora controlan, han ocupado militarmente y han puesto allí a gobernantes en toda la península itálica y en Sicilia. Los cartagineses han tenido que firmar una paz que, por supuesto, para ellos es humillante, puesto que han sido derrotados. Años más tarde, en el año 236, a mitad del siglo III, el caudillo cartaginés Amílcar Barca decide contraatacar, decide iniciar una nueva guerra. Esta guerra va a tener lugar en principio en Hispania. Hispania era un territorio dominado por los cartagineses, pero había algunas ciudades amigas, aliadas de Roma. Pues bien, los cartagineses llevan su ejército a Hispania, prácticamente ocupan todo el sur de la península y el este de la península ibérica, de Hispania, y atacan a una ciudad, la ciudad de Sagunto, que era una ciudad aliada de Roma. Los romanos deciden atacar a los cartagineses en Hispania, pero son derrotados. Muere Amílcar Barca muere, y el mando lo toma Asdrúbal, pero el mando militar lo toma el hermano de Asdrúbal, que es Aníbal Barca. Aníbal es un gran general, es un militar muy competente, con una gran osadía, un gran sentido de la valentía militar, y que imagina campañas muy a largo plazo y campañas muy extensas. Y entonces idea la manera de trasladar todo su ejército por tierra desde la península ibérica hasta Roma, atravesando la cordillera de los Alpes. El gran efectivo de su ejército era que tenía un cuerpo de elefantes de guerra, y esos elefantes aterrorizaban y masacraban a cualquier ejército que quería enfrentarse. Aníbal lleva su ejército a través de los Alpes, cruza los Alpes, pero ahí le sorprende el invierno, y ese durísimo invierno en la montaña hace que pierdan gran parte de los elefantes. Muchos soldados mueren allí con el frío. El propio Aníbal pierde un ojo, queda tuerto, pero consigue finalmente llegar a la llanura del norte de la península itálica. Y allí inmediatamente que llegan deben enfrentarse contra los romanos. El ejército romano va a mandar constantemente cuerpos del ejército para enfrentarse a los cartagineses. Con ningún éxito. Los cartagineses vencen uno tras otro a todos los ejércitos romanos que les envían, que se les enfrentan. Cuanto mayor era el ejército romano, mayor era la derrota que sufría. La mayor de todas es sin duda la batalla de Cannas.
La batalla de Cannas en el año 216 prácticamente deja destruido al ejército romano. Y es en ese momento en el que los romanos ponen su salvación, porque el ejército de Aníbal seguía acercándose a la ciudad de Roma, entonces ponen su salvación en manos de un nuevo militar que es Escipión. Escipión será el que tenga que enfrentar a Roma y vencer a Aníbal. Entonces Escipión lo primero que hace es llevar la guerra a Hispania, a luchar contra el hermano de Aníbal para que no pueda suministrarle ni refuerzos ni asistencia de logística. Escipión así aísla a los cartagineses que estaban en la península itálica. Y la segunda parte de la táctica es trasladarse él, el propio Escipión, con un ejército romano a Cartago, atacar Cartago. De esta manera, Aníbal se ve obligado a defender su propia ciudad, abandonando la península itálica. La gran batalla final tendrá lugar en la ciudad de Zama, a pocos kilómetros de Cartago, de la ciudad, y fue en el año 202. Allí los cartagineses fueron derrotados por el ejército romano de Escipión, que a partir de entonces se llamó Escipión Africano, en honor a su gran victoria. Aníbal tuvo que escapar y se refugió en reinos de Oriente, siempre admitido por reyes antirromanos, y este gran enemigo de Roma lo siguió siendo durante mucho tiempo, pero Roma había vencido a los cartagineses. Es decir, a lo mejor la ganancia territorial en esta guerra en África no había sido muy grande. Sin embargo, habían conseguido quitarse de en medio al enemigo que dominaba el Mediterráneo. Y además, en Hispania habían ocupado la mayor parte de la península ibérica, salvo el norte y el noroeste. Por lo tanto, han sumado a su ya imperio, a su poder, toda la península itálica, el norte de África y toda la península, casi toda la península ibérica, que empezará a suministrar a partir de ahora, sobre todo trigo, a los romanos. Roma ahora es la potencia que controla el Mediterráneo occidental. Todo le sonríe, es una potencia joven y tiene mucho tiempo de historia por delante. Aún hay otra guerra púnica más, 50 años después, ya en el año 149. En el año 149 hay un senador, Catón. Este senador se empeña en que no debe existir la ciudad de Cartago, literalmente no debe existir. Su frase de lenda es Cartago, Cartago debe ser destruida, y hace que los romanos finalmente le hagan caso y vayan a Cartago, y aprovechando una excusa pues circunstancial, ataquen Cartago, la destruyan definitivamente, y además, según se decía, pasaron los arados por el territorio donde antes había estado, sembrándola de sal para que no volviese a ser productiva nunca más. Luego volvió a haber una ciudad allí, pero efectivamente lo que no volvió a existir fue Cartago como tal, ¿no? Cartago desapareció de la historia. Tenemos entonces por fin a los romanos dominando todo el mar Mediterráneo occidental, y es una potencia con unas instituciones muy sólidas, con un poderío militar grande y demostrado, que lo único que tiene por delante es seguir avanzando. Y ese será su empeño en los próximos años.